pero más contentos estamos porque somos hijos de Dios, amén. Más contentos y más agradecidos estamos a nuestro Dios y estamos con esa bendición por cuanto Él un día tuvo esa misericordia en nuestras vidas y Él dice en su palabra que Él nos llamó, Él un día nos eligió, Él un día nos apartó, no porque éramos algo, no porque hacíamos algo bueno, sino por pura gracia y por pura misericordia de nuestro Dios. No olvides nunca de donde Dios te ha sacado, no olvidemos nunca del lugar donde estábamos. Yo por lo menos sé de dónde estuve, pero de allí Dios tuvo compasión de mi vida y Él tuvo que llamarme para poder apartarme y dedicar mi vida al servicio de Él. Yo creo que Dios ha hecho en cada vida nuestra, cada uno tenemos un testimonio, cada uno de nosotros tenemos una vida antigua, pero hoy tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, y eso es lo que vale, porque eso es lo eterno ante la presencia del Señor. Yo quiero agradecer a Dios y agradecer a los hermanos por cuanto me han dado la invitación a poder compartir este día, y gracias a Dios, ¿por qué? Porque ha llegado esta fecha muy importante para nosotros, por cierto, de estar en la casa de Dios. Nosotros hace 1 año y medio estamos pastoreando en la iglesia de Luz Uriaga, Villa Luz Uriaga, para los que no conocen, calle 21 y Castelli, 2 cuadras y media, allí estamos. Hace 1 año y medio trabajando como iglesia. Anteriormente estuvimos en la iglesia de Barrio Huirales. Entonces Dios nos bendiga. Yo quiero invitar hermanos a estar puestos en pie y damos lectura a la palabra de Dios en esta hora. Podemos compartir en esta noche la Sagrada Escritura en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Leemos desde el verso 17 al verso 20. Capítulo 10 de San Lucas, versículo 17 al verso 20, inclusive, y dice así la palabra del Señor en esta noche. Capítulo 10 de San Lucas, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren lo que yo les he dado a ustedes, poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nadie los dañe. Pero no se alegren, no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino que sus nombres están escritos en los cielos. Amén. Y tu nombre y mi nombre está escrito en los cielos. Tomen asiento, hermanos. Dios bendiga su palabra en esta noche y nos bendiga a nosotros. Qué importante tener en cuenta esta palabra, esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor gozo tener el gozo de la salvación. No hay mayor satisfacción de conocer al Señor. No hay mayor alegría y bendición haber sido rescatado de nuestra mala manera de vivir. No hay mayor alegría de conocer la palabra del Señor. No hay mayor bendición de estar en la casa de Dios. Hay muchos motivos de gozo, por supuesto, sobre la tierra. Hay muchas bendiciones que el Hijo de Dios va recibiendo al conocer y al profundizar en las cosas del Señor. Y por cierto, hay motivo de gozo. Poder mirar la familia es una alegría, es un gozo. Poder mirar en lo que nosotros tenemos, gracias a la misericordia de Dios, es gozo. Poder ver que nuestros hijos nacen, crecen, realmente es un gozo, una bendición, es una alegría. Poder mirar los hermanos estar juntos en armonía es un gozo, es una alegría. Pero sobre todas las cosas, el gozo de la salvación es el mayor gozo que la iglesia puede tener, que los hijos deben tener. En esta ocasión el Señor Jesús había dado una orden, una comisión a 70 hermanos allí de sus discípulos. Dice que Él había comisionado
pastor fundador de la iglesia de Obligado, el pastor que vive afuera, el pastor Atanasio, y él siempre decía, no hay mayor gozo de poder anunciar o de poder entregar un tratado, un folleto a la persona que no conoce al Señor. Y él decía, haga la prueba, y realmente es así, realmente es así. Yo me acuerdo, mi esposa cuando ella era pequeña, ella asistía en la iglesia y ella tenía 4 o 5 amigas en su tiempo, y la hermana esposa del pastor le decía, bueno, oren y vayan y lleven folletos, y ellas juntaban unos cuantos folletos y iba a repartir en aquel tiempo los tratados, y venía con gozo y con alegría, porque muchos eran bien recibidos, y uno y otro por ahí agarraba, jugaba y tiraba, como en este tiempo. Y siempre mi esposa se acuerda de esas cosas y decía, uno se siente gozoso, uno se siente contento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que se va extendiendo de esa manera. Yo creo que eso es una bendición para cada vida, para cada persona. Y estos discípulos del Señor habían ido a llevar la palabra del Señor, habían ido a publicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como alguien hizo con cada uno de nosotros. Alguien un día nos habló del Señor. Yo me acuerdo quién me habló del Señor. Yo me acuerdo en el lugar donde yo estaba, lo que yo hacía, pero alguien un día me habló del Señor. Alguien un día me dijo, Francisco, Dios te ama. Alguien un día me invitó a ir a la iglesia. Había hermanas y hermanos que me invitaban, y yo todo le tomaba en broma las cosas. Y un día me tomó muy en serio una joven y me dice, mira que Cristo va a venir a buscar su iglesia y nosotros vamos a ir con el Señor, y vos te vas a quedar sin iglesia. Yo no conocía todavía al Señor. Yo decía, de cualquier forma me voy a ir, pero de cualquier forma no se va al cielo. Aquel que se aparta, aquel que vive, aquel que se toma de la mano de Dios, sí va a ir al cielo. ¿Cuánto tiene esa esperanza en el Señor? Amén. Entonces un día conocí al Señor, y me acuerdo un día que recibí a Jesús en mi corazón. Me acuerdo que un día recibí a Cristo. Y bueno, Dios empezó a enseñarme, Dios empezó a tratar con mi vida como con cada uno de nosotros que sabe tratar y sabe hacer las cosas. Entonces nosotros nos encontramos acá con 70 hermanos, con grupos de hermanos llevando la palabra de Dios, y ellos realmente se admiraban y volvieron, dice la Biblia, la palabra de Dios con gozo. Volvieron con gozo y tenían motivo de gozo, motivo de alegría, de bendición, de satisfacción. ¿Por qué? Porque ellos vieron que la palabra de Dios no volvía vacía. Ellos se dieron cuenta que la palabra de Dios era respaldada. Ellos se dieron cuenta que Dios le utilizaba allí afuera. A veces nosotros decimos, yo quiero servir a Dios, y es bueno servir a Dios, amén o no. Pero algunos dicen, yo quiero en el púlpito servir a Dios, pero yo creo que el mayor trabajo está allí afuera, amén o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre nosotros nos conocemos, entre nosotros sabemos la palabra de Dios, ¿está bien? Nosotros tenemos que ir aprendiendo, creciendo, orando, como decía hoy la hermana, que es día de oración para nuestro crecimiento, para ir aprendiendo de Dios, afianzando en el Señor, tomándonos de las cosas de Dios, aprendiendo de la Escritura, que nuestras vidas vayan creciendo en la gracia del Señor. Pero qué importante también mirar la necesidad de afuera. Entonces el mayor trabajo está allí afuera en la multitud. Hay muchísimas personas que continuamente nos cruzamos, tenemos trato con ellos, nos relacionamos, tenemos con ellos contacto por allí, conversaciones, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, de colegio, y tenemos muchas personas que nos rodean que hoy necesitan del Señor. Entonces somos hoy nosotros aquellas personas que debemos llevar la palabra de Dios. Somos nosotros las personas que debemos llevar el mensaje del Señor. Y por supuesto estamos seguros que Dios
para respaldar su palabra. Y eso nos ayuda a nuestra vida espiritual, nos motiva, nos anima y nos alienta de esa manera a seguir haciendo lo que Dios un día nos ha encomendado, lo que nos ha pedido. Y los discípulos hicieron de esa manera, fueron, oraron, liberaron a los endemoniados, predicaron la palabra de Dios, y al volver en la presencia del Señor Jesucristo es como si fuera que ellos vinieron a rendirle cuenta, a venir a informarle el trabajo. Pero para Jesucristo no ha sido ninguna sorpresa, no ha sido ninguna novedad, porque Jesús sabía. ¿Por qué? Porque Él le había dado autoridad. Él le había dicho: yo le doy poder, autoridad sobre los espíritus, para sanar enfermos, para liberar, para salvar las almas. Él no se había sorprendido porque Él mismo le había dado ese poder y esa autoridad. Pero muchas veces Dios nos sorprende cuando dedicamos nuestras vidas al Señor. A veces usted le habla del Señor a ciertas personas, a un conocido, a una persona que no conoce al Señor, y cuando usted ve el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo, realmente usted se admira, porque Dios puede hacer muchas cosas, o mucho más grande de lo que nosotros imaginamos o pensamos que Dios debería hacer. A veces nosotros decimos: bueno, yo voy a orar por esta persona para que conozca al Señor, y usted está orando por esa persona, pero esa persona puede tener una familia, y la familia entera puede conocer al Señor por tu trabajo, por tu esfuerzo. Y no hay mayor gozo cuando usted ve en la iglesia el resultado de tu trabajo. No hay mayor gozo y satisfacción de poder decirle: yo me acuerdo que cuánto oré por esta persona, cuánto le visité, cuánto le evangelicé, y hoy está en la presencia del Señor. Ese produce gozo, ese produce alegría. Y esto había pasado con los hermanos allí, que había ido a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos encontramos que ellos regresaron a informarle del trabajo, y ellos decían: bueno, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Para ellos era una novedad orar por los endemoniados, orar por los enfermos, por los afligidos, orar por las necesidades, y ver la respuesta positiva de nuestro Dios, ver de esa manera las maravillas del Señor, el respaldo de Dios. Y por supuesto estas cosas producían gozo en el corazón de los hermanos. Ellos vinieron con mucho gozo, con mucha alegría, y se presentaron ante la presencia del Señor y le contaron lo que había sucedido. Jesucristo les responde: yo veía al demonio, yo le veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él veía y sabía todas esas cosas, y por eso Jesús le había dicho: yo le he dado a ustedes poder, yo le he dado a ustedes potestad de pisar serpientes y escorpiones. Y dice: y sobre toda fuerza del mal, y nada le va a dañar, nada le va a hacer mal, nada le va a dañar. ¿Por qué? Porque yo le di autoridad, yo le di poder, el poder de lo alto cielo. Y esto es bueno entender, hermanos, porque cada uno de nosotros hemos recibido ese poder maravilloso por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que nosotros podemos hacer es por la gracia de Dios, para la gloria del Señor, por cuanto Él nos ha dado poder, autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le había dicho: si yo veía que el enemigo caía desde arriba como un rayo, pero yo le había dado poder a ustedes. Pero también le dice el Señor Jesús: pero no se regocijen porque los espíritus se sujetan, sino que ustedes deben regocijarse porque sus nombres están escritos
escrito en los cielos. O sea, el mayor gozo, la mayor satisfacción, el Señor le había dicho, debería ser porque ustedes están asegurados para el reino de los cielos. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito en los cielos. Esa es la mayor bendición que el hombre y la mujer pudo haber tenido al conocer al Señor. Y yo creo que eso es la mayor alegría y el mayor gozo para usted, para mí, entender y saber que nuestro nombre está escrito en los cielos. Un día el Señor, cuando Él venga a buscar su iglesia, Él dice en su palabra que Él va a llevar allí en los cielos. Un día nosotros vamos a estar delante del trono del Señor. Hay un himno muy hermoso que antes cantábamos: cuando allá se pase lista, yo responderé felizmente a ese nombre. Y un día cada uno de nosotros, el Señor tomará lista y nos llamará por nuestros nombres, y nosotros podemos responderle con gozo y con alegría. Aunque el Señor por ahí nos diga: sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno es esto, hermano, poder entender. Jesús, antes de ascender al cielo, había hablado a sus discípulos diciéndole: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo venga pueda llevarle a ustedes. Entonces un día donde yo estoy, ustedes también van a estar. Y eso es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. O si no, sería en vano nuestra confianza. Pero aquel que tiene esta esperanza en el Señor, dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo como Él es puro. San Juan el apóstol, cuando escribe allí en el capítulo 3, dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántas veces usted se goza en la presencia de Dios por ser un hijo de Dios? ¿Cuántas veces usted siente la presencia maravillosa del Señor? ¿Cuántas veces usted siente al Señor manifestarse en su vida? Y ese gozo, esa alegría produce esa seguridad en tu vida, en mi vida. Y el Señor había utilizado a San Juan el apóstol diciendo: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque un día le veremos tal cual como Él es. Esa es nuestra esperanza. Y yo deseo verle al Señor un día. Amén. ¿Usted, hermana Rita, desea verle? ¿Sí? Sí, hermano. ¿Sí? Nuestra lucha tal vez sea grande, sea mayor cada día, pero un día nosotros queremos ver a aquel que entregó su vida por nuestras vidas. Un día le veremos, decía San Juan el apóstol, tal cual como Él es. Usted puede imaginarse cómo es la figura de Cristo, el rostro de Cristo. Yo puedo tener mi imaginación, usted, pero eso ya no importa. Sea rubio, sea blanco, sea morocho, pero sí sea aquel Salvador que un día derramó su sangre allí en la cruz, sea como sea. ¿Por qué? Porque la gente se imagina, la gente lo hace una figura y lo muestra, y nosotros decimos: bueno, ese es Jesús. Pero nosotros no sabemos, porque yo no estuve, usted no estuvo cuando Cristo fue en la cruz. ¿Amén o no? Pero qué bueno es poder creer en la Sagrada Escritura, en la palabra del Señor. La palabra de Dios nosotros encontramos cuando Cristo había resucitado. Dice la Biblia que Él había aparecido allí a los discípulos, estando las puertas cerradas. Él apareció y dijo: paz a vosotros. Por supuesto, los discípulos estaban muy alegres y muy contentos. Dice la Biblia que Tomás en ese momento no estaba. Y cuando Él vuelve, dice: hemos visto al Señor. Y Él, por supuesto, no creyó. Y Él dijo: no, si yo no veo la marca de sus manos, la marca de los pies, allí en los clavos, en el costado, la herida, yo no creeré. Él fue sincero.
Tomás y le dice, mira mis manos, trae tus manos, pon tu mano aquí en mi costado, no sea incrédulo sino creyente. Y dio un mensaje allí que hoy debe servir para nosotros. Y en esto nos alegramos y nos gozamos en el Señor, porque Jesucristo había dicho en aquella oportunidad, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, vos porque creís, porque vos viste, creíste, pero más bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Y nosotros somos bienaventurados, nosotros somos dichosos, nosotros somos felices, nosotros estamos contentos, alegres, gozosos. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos visto al Señor, pero hemos creído en su nombre. Entonces es el mayor gozo. Nuestra vida depende, ¿no es cierto?, de nuestro Salvador, el Hijo de Dios de la iglesia. Los hijos de Dios, los redimidos, viven por la fe y no por vista. Y gracias a Dios que hay esa fe que produjo esas cosas en nuestras vidas, en nosotros, que guía, que gobierna nuestras vidas el Señor a través de esa fe que un día hemos puesto en el Señor. Y gracias a Dios, porque a Dios le place de esa manera enseñarnos, guiarnos y darnos esa convicción de poder creer en Él a través de la palabra de Dios. Hay muchas personas por allí que van a discutir, te va a decir la Biblia es un libro más, una palabra que han escrito los hombres. Sí, pero no ha sido un nombre cualquiera, no ha sido un nombre pecador, ha sido un nombre consagrado, dedicado, consagrado a Dios, dedicado a esa vida. Un nombre, no ha sido un nombre común, ha sido un nombre lleno del Espíritu Santo de Dios, ha sido un nombre inspirado por el Espíritu Santo del Señor, y Dios le había inspirado a poder escribir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, al creer en la Biblia, en la palabra de Dios, esta palabra de Dios es la que cambia nuestra vida, nuestro ser, nuestro hogar, nuestra familia, a través de la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios nosotros hoy tenemos la vida, esa esperanza que nos habla el Señor. No es una palabra más, no es un libro más, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada. Nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia, de la palabra del Señor, y por la palabra de Dios nosotros vivimos. ¿Por qué usted ha venido en esta noche? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no deje de congregarse. La Biblia dice, mira qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Y si usted no ha creído, usted no iba a venir. Yo sé que Dios nos trajo en esta noche. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Porque nuestro nombre está allí escrito en el libro de la vida. Y muy pronto ese libro se va a abrir. Amén. Muy pronto ese nombre de cada uno de nosotros va a ser invocado, va a ser llamado por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Muy pronto nosotros le vamos a responder con gozo, con alegría a ese nombre cuando empieza a ser llamado allí en los cielos. Y muy pronto nosotros vamos a estar en la presencia misma de nuestro Señor. Muy pronto nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el deseo de Él, que en la iglesia, que los hijos de Dios esté un día donde Él está. Así dice la palabra de Dios. Entonces esa es nuestra convicción. Gócense mayormente, dice gócense, porque su nombre está escrito en los cielos. Qué bueno es esto entender. Hay muchas personas que son renombrados, conocidos, famosos, valientes sobre la tierra, pero si su nombre no está en los cielos, eso va a perecer, eso va a terminar, eso va a dejar de existir. Pero aquel sencillo, aquel simple, aquel que se ha humillado a los pies de Jesucristo, aquel que ha creído en la palabra de Dios, aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquel que recibió a Jesús por la fe en su corazón,
vida, ese nombre está escrito en los cielos. Y eso es el mayor gozo, la mayor satisfacción para la iglesia, porque nosotros conocemos y sabemos lo que Dios dice en su palabra. Y hoy nosotros podemos estar al servicio de Dios. Hoy nosotros podemos estar en la presencia del Señor, sirviendo al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Y no cualquiera puede servir a un rey. Amén. No cualquiera puede servir a un rey. Tiene que ser una persona llegada, una persona de confianza, una persona plena, una persona con de mucha confianza para que esté en la casa real. Pero nosotros estamos en la presencia del Rey de reyes, del Señor de señores. Nosotros no somos cualquier cosa. Alabe al Señor. Nosotros alabamos al Dios que vive, a ese Rey de reyes, a ese Señor de señores. Hoy nosotros estamos en la casa de Dios, en la casa del Rey. Amén o no. En la casa del Señor. Por cuanto hemos creído un día, por cuanto por fe un día hemos aceptado a Jesucristo, a ese Rey de reyes en nuestro corazón. Y eso permitió que usted y yo podamos llegar en la casa real, en la casa de Dios, a su servicio, y poder acercarnos a Él con toda seguridad y contarle nuestro temor, contarle nuestras necesidades, contarle nuestras situaciones, adorarle, honrarle, servirle, adorar su nombre, porque Él es digno. Él se merece la gloria, Él se merece la honra, Él se merece el honor, Él se merece que su nombre sea puesto en alto. No cualquiera tiene la oportunidad de estar en la presencia del Rey, muy cerca de ese Rey. Tiene que ser alguien especial. Pero en la iglesia, los hijos de Dios, nosotros, un día que hemos creído en Jesucristo, tuvimos la oportunidad, y eso nos ha dado un pasaporte, una entrada libre y gratuita. Dice el Señor que nosotros fuimos justificados por la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la cual tenemos entrada, tenemos acceso a su misma presencia, y nos regocijamos, nos gloriamos, dice, aún en las tribulaciones, aún en las situaciones difíciles, nos gozamos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra paz. Él es nuestro Señor. Él es el que intercede por los santos. Él es el que está rogando continuamente por nuestras necesidades. Él es el que está velando continuamente nuestras vidas. Él en ningún momento deja de mirar nuestras vidas y nuestra situación. Él dice en su palabra que Él no se duerme. Amén. Él no se duerme. Él vela continuamente nuestras vidas. Él en este momento está allí sentado en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Él está mirando ahí en la calle 5 reunidos los hermanos. Él está intercediendo en esta hora. Él está rogando por tu vida, por tu necesidad. Él está viendo tu necesidad, tu petición. Él conoce, pero dice también su palabra: aquel que pide recibe, aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y por qué no oramos al Señor en esta noche? Amén. Decía las hermanas hoy que es hoy día de oración, y Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe y conoce lo que usted anhela, y ustedes saben que hoy es un día de clamor, de oración al Señor. ¿Por qué no oramos al Señor? En primer